Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Richard Rodríguez y somos la Iglesia de Dios Central de San Antonio, donde nos pastorean los hermanos José Daniel y Socorro Montañez. Como siempre, primeramente quiero agradecer a Dios que me da nuevamente la oportunidad de estar aquí con ustedes a través de las redes sociales. También siempre voy a estar agradecido de los pastores que nuevamente me han dado la oportunidad de poder llevar este estudio bíblico a cada uno de ustedes. Y en este día vamos a continuar con una serie de estudios que comenzamos la semana pasada bajo el tema La Santidad de Dios. Y estamos utilizando como base bíblica el capítulo 6 de Isaías, los versículos del 1 al 8, donde encontramos que Isaías tiene una visión donde ve al Dios Todopoderoso y Dios le hace un llamado para que lleve su palabra. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando sobre la naturaleza santa de Dios y definimos lo que significa la santidad. Descubrimos que santidad significa separado, cortar o separar. También descubrimos y estudiamos que la santidad de Dios es un atributo de Dios. También estuvimos estudiando de que la santidad es trascendente. O sea, que hablamos sobre la trascendencia de su santidad. Eso quiere decir que su santidad se eleva más allá, por encima de todas las cosas. También estudiamos de cómo la Biblia enfatiza de que Dios es santo, santo, santo. O sea, que es 3 veces santo, dando el énfasis de la grandeza y de su santidad. También estuvimos estudiando sobre qué significa que Dios es santo y vimos que significa que es puro, recto, justo y que Él está separado y dedicado a mantener su alto honor y su gloria. Y eso es lo que significa de que Dios sea santo. Y nos quedamos en una pregunta, en esta pregunta que dice, ¿qué ocurre con nosotros cuando estamos frente a la santidad de Dios? Y en el día de hoy, antes de nosotros entrar de lleno a contestar esta pregunta, pienso que debemos primero estudiar lo que ocurría con los ángeles que vio el profeta Isaías. Y vamos a estar estudiando y contestando esta pregunta de cómo se comportaban los ángeles, o sea, los serafines, frente a la presencia de Dios, frente a la santidad de Dios. ¿Cuál era su comportamiento? ¿Cómo es que ellos actuaban frente a la santidad y a la gloria de Dios? Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Oremos primeramente. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Señor, te pedimos que nos ayude a poder entender más de tu palabra, Señor, que podamos conocerte un poco más, Señor. Te pido que se haga tu voluntad en este día, que sane, Señor, al que está enfermo, que liberte al que esté atado, Señor, y sobre todo que dé salvación al que necesita de tu salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y primeramente, antes de entrar de lleno a este estudio, quiero que veamos un video donde lee y muestra, ¿verdad?, los versículos del 1 al 8 del capítulo 6 de Isaías. Y quiero que veamos este video porque esto nos va a ayudar a refrescar nuestra memoria y quizás a visualizar exactamente lo que Isaías estaba viendo en aquel momento. Así que veamos este video. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria.
los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Wow, qué tremendo, ¿verdad? No me imagino cómo fue esa experiencia que tuvo Isaías en el templo. Y cómo se comportaban los ángeles frente a la presencia de Dios, frente a la santidad de Dios. Eso es lo que vamos a estar contestando en la mañana de hoy. Y primeramente, como siempre, tenemos que estudiar el contexto histórico, y eso es lo que vamos a empezar a hacer en esta mañana. Y la pregunta que quiero hacer es, ¿quiénes son los serafines? Serafín significa brillante, refulgente y ardiente. Eso es lo que significa la palabra serafín. Es algo que brilla, es algo que es ardiente. También significa los que arden. Entonces, para la cultura egipcia, en los tiempos de los faraones, los serafines eran serpientes aliadas, o sea, eran unas serpientes que tenían alas, cuyas imágenes adornaban el trono de muchos de los reyes, muchos de esos faraones egipcios. En algunos casos, estas serpientes estaban en sus coronas de estos reyes y se creía que actuaban como guardias del rey. Como podemos ver en estas fotos, aquí podemos ver en esta foto cómo esta serpiente tiene como unas alas. Esto es un dibujo en los papiros, ¿verdad? Esto está en los museos. Si usted puede ir a uno de los museos, lo puede ver en esas imágenes en la sección de los egipcios. Y vemos cómo esta serpiente tiene unas alas. En esta otra foto vemos también que está la forma de la serpiente también con las alas, y esto era lo que se conocía como serafines. También podemos ver en esta foto del trono cómo está entallado en esta silla también la imagen de la serpiente con las alas. Vemos en este otro silla también que tiene la imagen de la serpiente. Ahora, en estas fotos que vemos aquí, vemos cómo en sus coronas también tenían la imagen, en la parte del frente, la imagen de las serpientes. Y esto era lo que los egipcios conocían como serafines. Ellos creían que esto tenía poderes que podían guardar, ¿verdad? Y cuidar a los reyes. También la serpiente, la cabeza de la serpiente era símbolo de la sabiduría en Egipto. Por eso era que tenían esas serpientes en la cabeza, porque ellos pensaban que la cabeza de la serpiente era símbolo de que iban a ser sabios, de que iban a tener mucha sabiduría. También la palabra serafín significa, de hecho era una moneda en el pueblo de Egipto. Eso, como podemos ver en esta foto, era una moneda de oro que equivalía al sequí. Fue mandada a acuñar en el siglo
15 por el sultán de Egipto, el Asraf. O sea que también serafín era una moneda de oro. Se le conocía como serafín porque la moneda de oro, pues obviamente tenía un brillo cuando la hacían. Entonces, algo interesante es que los serafines de los egipcios estaban dibujados en las paredes, en los papiros, estaban tallados en las sillas, estaban formados y pintados en las coronas de los reyes y de las reinas, y también en las paredes, ¿verdad?, de sus casas o de su reino. Entonces, en la Biblia vemos un contraste entre los serafines egipcios con los serafines celestiales. Y esto es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Entonces, vemos que Isaías, cuando entra al templo, se acuerda que la semana pasada estuvimos hablando de que el rey Usías había muerto, y entonces Isaías va al templo como en busca de una consolación. Pero cuando llega al templo se encuentra con el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, y ve toda su gloria y toda su majestad. Entonces, mientras él está viendo a Dios sentado en su trono, él ve que hay unos ángeles. Y entonces Isaías percibe a estos ángeles como unos serafines. ¿Por qué? Porque estos ángeles celestiales, estos seres celestiales, se encontraban alrededor del trono de Dios. Se estaban paseando alrededor del trono de Dios, alrededor de la santidad y de la gloria de Dios. Y entonces, pues Isaías los llama serafines. Entonces, él se da cuenta que estos serafines tenían alas, tenían 6 alas, que 2 cubrían su rostro, 2 cubrían sus pies, y con 2 ellos volaban. Es como una semejanza con estas serpientes de los egipcios, ¿verdad? Las serpientes también tenían estas alas, estaban cerca del trono de los reyes. Y los reyes de Egipto pensaban que cuidaban de ellos y que le daba sabiduría. Pero a diferencia de estos serafines egipcios, los serafines celestiales eran seres que estaban frente al Rey viviente, el Todopoderoso, el Santo. Los serafines que se mencionan en la Biblia, número 1, son seres celestiales que fueron vistos por Isaías ante el Señor en su trono. Número 2, estos serafines celestiales son una orden de ángeles mencionada solamente por el profeta Isaías. Esto quiere decir que en ninguna parte de la Biblia se encuentra la palabra serafines. Solamente Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, se menciona la palabra, Isaías menciona esa palabra serafines. Número 3, los serafines celestiales tienen una apariencia física y una naturaleza moral y espiritual. Ellos entienden y usan el lenguaje, y su función, en sus funciones incluyen la adoración a Dios y la comunicación de la seguridad del perdón. Eso lo podemos ver en los versículos 3 del capítulo 6. Y dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí vemos ver que ellos utilizaban el lenguaje y se comunicaban. En los versículos 6 y 7 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Así que hay una naturaleza moral en ellos y espiritual en ellos. Y su función entonces es adorar a Dios y comunicar la seguridad del perdón. Que eso fue lo que vemos en el versículo 8 el versículo 7, que dice, y esto tocó tus labios y quitada es tu culpa. Entonces, la diferencia entre los serafines egipcios y los serafines espirituales son los siguientes. Número 1,
Los serafines egipcios son inmovibles. No se mueven, no se pueden mover, están estáticos. ¿Por qué? Porque no tienen vida. Y no pueden ni cantar ni expresar un sentimiento o una emoción, obviamente porque no tienen nada de vida. No son seres vivientes. Ahora, los serafines celestiales son seres vivos. Y estos seres vivos están constantemente alabando frente a la gloria y a la santidad de Dios. Ellos alaban al Rey Santo, al Todopoderoso, y están exclamando: Santo, 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 constantemente. Los serafines egipcios, número 2, no resplandecen porque la gloria de los faraones es insignificante. O sea, ninguno de esos serafines egipcios puede resplandecer o puede brillar porque la gloria de los faraones es insignificante. Pero los serafines celestiales resplandecen porque están frente a un Dios vivo, poderoso, santo y majestuoso. Y estos seres serafines celestiales resplandecen porque están frente del Dios Todopoderoso. Ahora, yo quiero que veamos cómo estos ángeles entonces, estos serafines, se comportaban frente a la presencia de Dios, frente a la santidad de Dios. Número 1, ellos se cubrían su rostro. Cuando leemos en el versículo 2 del capítulo 6 de Isaías, dice: por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían su rostro. Estos grandes serafines y gloriosos se manifestaban indignos ante Dios, de tal manera que cubrían sus rostros con sus 2 alas. Esto quiere decir que la santidad de Dios es tan y tan grande que los serafines se creían incapaces de poder mirar el rostro majestuoso de Dios, de tal forma que se cubren sus rostros. Se tenían que cubrir su rostro porque se sentían indignos de poder ver el rostro de Dios. Esto lo podemos ver con Moisés. Moisés le dice a Dios: yo quiero ver tu rostro. Pero ¿qué Dios le dice? Dios le dice: espérate, nadie, ningún hombre ha podido ver mi rostro y vivir. Esto quiere decir que si un hombre ve el rostro de Dios, va a morir. Así que Dios le dice: ok, si tú quieres ver un pedazo de mi gloria, yo te voy a poner entre medio de unas piedras, te voy a tratar de esconder un poquito ahí y voy a pasar frente de ti, pero cuando yo esté pasando frente de ti, yo voy a poner mi mano y voy a cubrir tu rostro, voy a cubrir tus ojos para que no vean mi santidad, para que no veas mi gloria y así no puedas morir. Pero te voy a dejar ver un poquito de mi espalda. Y entonces eso lo vemos en el Éxodo capítulo 33, los versículos del 18 al 23. Y vemos entonces cómo Dios empieza a pasar al frente de Moisés, cubriéndole su rostro. Y cuando él pasa, cuando toda la gloria de Dios pasa frente a él, que él ya ha pasado, Dios quita su mano y Moisés logra ver un pedazo de su espalda, de tal forma que el rostro de Moisés se iluminó grandemente. Número 2, ¿cómo se comportaban los serafines frente a la presencia de Dios, frente a la santidad de Dios? Ellos se cubrían sus pies. En el mismo versículo 2 del capítulo 6 dice: con 2 de sus alas cubrían sus pies. O sea, con 2 de las alas ellos cubrían sus pies. Podemos decir que cubrían todas las partes inferiores de su cuerpo, de sus personas. ¿Por qué? Esto lo hacían como señal de reverencia. Esto es lo que Dios le dijo a Moisés cuando se le apareció a Moisés en esa zarza que ardía. Moisés, cuando ve que esta zarza estaba prendida en fuego, pero que no se consumía, él fue rápidamente a averiguar qué era lo que estaba pasando. Cuando él llega, Dios le dice: detente, quítate las sandalias de tus pies, el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo
es. O sea, se tenía que quitar los zapatos para poder entrar en la presencia de Dios. Esto también lo vemos mucho en las culturas orientales. Vemos que ellos cuando entran a sus casas, antes de entrar a sus casas, se quitan sus zapatos y no caminan adentro de las casas con sus zapatos. Yo tenía un jefe que era chino y él siempre hablaba de cómo es posible, nos decía a nosotros, de cómo nosotros podemos caminar con zapatos dentro de la casa. Y una de las cosas que él decía es que los zapatos adquieren muchas bacterias, suciedad, tierra, a veces están bien sucios y lo que hacen es que ensucian las alfombras cuando entran a las casas. Y en realidad tiene mucho sentido. Y por eso cuando estamos dentro de la santidad de Dios, acuérdense que aprendimos la semana pasada que la santidad de Dios significa que Dios es puro totalmente. Y una de las cosas más sucias son las sandalias, son los zapatos. Y entonces Dios le dice a Moisés, tienes que quitarte esas sandalias porque este lugar es santo. Eso está en Éxodo capítulo 3, versículo 5. También vemos en Josué capítulo 5, el versículo 15, que Dios le dice lo mismo a Josué. Le dice, hey, el lugar donde estás parado, santo es, quítate el calzado, porque este lugar es santo. Número 3, ¿cómo se comportaban los serafines frente a la presencia de Dios, frente a la santidad de Dios? Ellos cantaban todos a una voz, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los ángeles, los serafines, ellos cantaban de tal forma que hacían estremecer las puertas del templo. En el versículo 4 del capítulo 6 de Isaías dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La presencia de Dios hacía que temblara todas las paredes del templo, que temblara el piso, todas las cosas, y conjuntamente con las voces de los ángeles. Imagínense, los ángeles están viendo la gloria de Dios y eso los motiva a ellos a exclamar, literalmente a gritar, santo, 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 porque la santidad de Dios es tan grande que ellos tenían que gritar y exclamar, y gritaban todos a una sola voz, de tal forma que las puertas temblaban, que las puertas del templo temblaban. Hermano, esto es lo que ocurre cuando nosotros estamos frente a la gloria de Dios. Número 4, ¿cómo se comportaban los serafines frente a la presencia de Dios, frente a la santidad de Dios? La santidad y gloria de Dios es tan y tan grande que los serafines no podían tocar con sus propias manos el carbón encendido del altar de Dios. El versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Estos ángeles estaban resplandecientes. Ellos resplandecían, ¿por qué? Porque estaban frente a la presencia de Dios. Ellos brillaban, ellos ardían, por eso su nombre significa el que arden, los que arden. Ellos ardían como una llama porque estaban frente a la santidad, frente a la misma presencia y a la misma gloria de Dios. Y ellos estaban encendidos, eran una llama. Y aún así, ellos tenían que usar unas tenazas para agarrar el carbón encendido del altar de Dios. O sea, la santidad de Dios trasciende más allá sobre todas las cosas. Es tan grande que ni aún los seres, estos serafines, estos seres celestiales que significan los que arden, ni aún ellos, los que permanecían constantemente en la presencia de Dios, ni aún ellos podían tocar el carbón encendido de Dios. La santidad de Dios es tan grande y pura que ellos no podían ni tocarlo. Hermanos, cuando nosotros estamos frente a la presencia y la gloria santa de Dios, Él hará que nosotros resplandezcamos, que nosotros brillemos y que nosotros iluminemos la gloria de Cristo.
En 2 Corintios, cuando nosotros buscamos 2 Corintios, el capítulo 4, y leemos los versículos del 1 al 6, encontramos que dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo que ocurre cuando estamos frente a la presencia y la gloria santa de Dios. El pueblo de Israel literalmente vio la gloria de Dios en el rostro iluminado de Moisés. En el día de hoy, Dios resplandece en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La luz resplandeciente del evangelio de la gloria de Cristo es la imagen de Dios, hermanos. Y así como la luz de Dios resplandece en los ángeles, la luz también tiene que resplandecer en cada uno de nosotros. Esto es lo que tiene que ocurrir, hermanos, en cada uno de nuestras vidas. Tenemos que dejar que el Señor resplandezca en cada uno de nosotros. Que la luz resplandezca. La luz resplandeciente del evangelio de la gloria de Cristo es la imagen de Dios. Y esto es para que todo aquel que no conozca a Jesús pueda conocer a Cristo a través de nosotros. ¿Y qué ocurre con nosotros cuando estamos frente a la santidad de Dios? Bueno, esto lo vamos a ver la semana que viene. Así que yo espero que nos sintonice la semana que viene para continuar con este estudio. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, primeramente para adorar tu nombre. Señor, yo te pido que nos ayudes a poder, Señor, seguir conociendo más de ti, Señor, y entender más sobre tu santidad. Señor, te pido, Señor, que nos ayudes día a día a poder buscar más de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hasta aquí la lección. Que el Señor les bendiga a todos.
Sé que me darás paz y tú mi guía serás en la espera. Yo me rindo y en silencio quieto estoy en tus promesas. Yo confío y en el mientras tuya soy. Alma mía, bendice al Señor, pues Él tiene el control. Alma mía, bendice al Señor, me sostiene su amor. Alma mía, bendice al Señor, pues Él tiene el control. Alma mía, bendice al Señor, me sostiene su amor. Y en la espera